Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hola, hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Estamos muy contentos de compartir nuevamente un nuevo lunes. Y bueno, en primer lugar le queremos mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Saladillo porque lamentamos terriblemente este temporal. Y bueno, es un momento de acompañamiento y de solidaridad, pero también muchas de las cosas que hablamos permanentemente en nuestro programa, que tienen que ver con el cambio climático, con los efectos del cambio climático, tienen vinculación con este tipo de acontecimientos meteorológicos que bueno, se van a seguir repitiendo, cada vez hay lluvias más intensas, más abundantes, más fuertes, esto lo vivimos en todas partes, en la ciudad de Buenos Aires también, pero en este caso golpeó con firmeza en Saladillo. Mandamos un abrazo, nos ponemos a disposición, veamos cómo se puede colaborar, pero lo importante es reflexionar sobre las causas de estos fenómenos meteorológicos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando en nuestro espacio de ecofeministas con dos amigas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y vamos a poder trabajar un poco algunos de estos temas, especialmente porque ayer los expertos del panel de cambio climático también sacaron por primera vez un informe que es muy, muy importante. Pero también no queremos dejar de mencionar la partida de Leo Messi del Barça, que es otro tema central en la agenda de lo que pasó en el mundo, y veíamos ahí un Messi rememorando probablemente los 21 años de su vida al lado del Barça, y todos los argentinos y argentinas aprendimos a tenerle afecto a este club catalán, básicamente porque ahí jugaba Leo, pero la verdad que nos parece bastante desafortunado el modo en que se termina esa relación contractual. El fútbol, sabemos, es dinero, son intereses creados, pero también hay vidas puestas en juego, una familia como tantas otras que van con sus ilusiones y que, digamos, hay cosas que el dinero no puede comprar, y eso creo que fueron las lágrimas del lío de ayer. Y bueno, desde la Argentina sabemos que va a seguir brillando vaya donde vaya y vamos a acompañar esa luz hinchando por él esté donde esté. Así que, bueno, nuestro programa de hoy. Tenemos dos temas importantes: el aumento de tarifas de las prepagas, el derecho a la salud y nuestro derecho como consumidores, consumidoras para quienes tienen prepagas, que lo vamos a estar viendo en la segunda parte del programa de hoy. Y ahora arrancamos nuestro bloque de ecofeministas dándole la bienvenida a María Marta Di Paola de FARN, y también nos acompaña Guillermina French. Con ellas vamos a hablar de la deuda ecológica, en una semana en la cual el ministro de Ambiente de la Nación estuvo en un programa de televisión en Canal 7, donde le preguntaron por el pago de la deuda y si, no sé si lo sacaron de contexto, yo no vi el programa, pero sí vi comentarios posteriores. Él dijo algo así como que, bueno, no era posible pagar la deuda externa sin que hubiera algún margen de daño al ambiente y de depredación, que él no era el ministro de Energía, que él era el ministro de Ambiente, que dialogaban dentro del gobierno, pero como que había que buscar algún equilibrio para poder pagar la deuda. Entre tanto, hay muchos movimientos sociales, organizaciones que cuestionan la deuda externa tal como se está pagando y que piden una auditoría de la deuda, que nunca la hemos tenido. Y por otro lado, desde los sectores en donde nosotras nos referenciamos, del ambientalismo, del ecologismo,
hablamos de deuda ecológica y de que no es posible seguir con este modelo, y lo estamos diciendo desde la pandemia, todavía en virtualidad, lo estamos diciendo por pérdida de biodiversidad, por cambio climático con la catástrofe de Saladillo. O sea, todos los días tenemos un indicador que nos marca que no se puede seguir con este modelo extractivista, y sin embargo pareciera que la política y los estados no lo registran. Para hablar de esto, le damos la palabra en primer lugar a María Marta Di Paola. Muchísimas gracias, María Marta. Cuéntenos un poco, porque nosotros venimos comentando los distintos capítulos del informe ambiental de FARN de este año, el 21, que además está accesible en internet. Hay novedades de cambio climático de ayer, fresquitas, y bueno, nos gustaría que ustedes nos cuenten cómo están viendo el tema y qué estamos planteando desde la sociedad civil. Bueno, muchas gracias, María José, por este espacio, y siempre es un placer conversar con vos. La cuestión de la deuda es algo que, como bien vos mencionabas, afecta al modelo en el cual hoy en día estamos debatiendo, ¿no? Esta cuestión del extractivismo y cómo hacer frente a una deuda, más allá de el análisis histórico que podemos hacer de la deuda y cómo se generó esta deuda y cuándo comenzó en una etapa oscura de nuestra historia, ¿no? Entonces, esta cuestión que vos mencionás de una auditoría de deuda y cómo hacer frente a las cuestiones vinculadas al repago de la deuda son, digamos, casi puntos o hitos fundamentales al momento de hablar de esta crisis económica que atravesamos y del extractivismo, porque justamente una de las formas que se están presentando para responder a esta demanda de dólares es justamente con más extractivismo. Entonces ahí se empiezan a abrir un montón de debates y cuestiones, como bien vos mencionabas, el tema de empezar a conversar sobre la cuestión de la deuda ecológica también. ¿Por qué? Porque justamente una forma de repagar esta deuda externa que tenemos, que repasando rápidamente números de la economía argentina, a 2020 esta deuda representaba el 102% de nuestro Producto Bruto Interno. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la economía, todo el valor agregado que se genera en la economía argentina no llegaría ni a repagar la deuda hoy en día. Entonces, estamos hablando de una deuda externa que se representa en $7.325 per cápita, es decir, que cada uno y cada una de nosotras, de todos y de todas los argentinos, tenemos $7.000 de deuda con distintos organismos internacionales. ¿Esto qué son? Son 26 veces el salario mínimo, es decir, que deberíamos trabajar todos y todas las argentinas 2 años para repagar la deuda a que teníamos a 2020, digamos, sin pensar en los intereses y cuestiones que se vayan adicionando a futuro, como bien ya sabemos. Entonces es acá donde se empieza a hablar y a pensar en formas de contradebate de esta deuda externa, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de lo que es la deuda ecológica. Justamente en el IAF, uno de los capítulos es deuda ecológica y deuda externa. Entonces, por ahí como que tenemos que empezar a entender a qué nos referimos con deuda ecológica. Y tiene que ver con el uso y el abuso histórico de los bienes ambientales, principalmente del sur global, por parte del norte global, sea por las instituciones, por las corporaciones, pero como que se empieza a interpretar que están en deuda los países desarrollados respecto al resto de los países. Es una deuda, como decía bien recién María, es una deuda histórica acumulada que viene también, la deuda ecológica viene de la época de la colonia, ¿no? Porque no solamente es la explotación de la naturaleza, la explotación ambiental, sino la explotación que sufrieron varias comunidades, principalmente del sur global y Ahora, de América Latina. eso que vos decís de esta deuda acumulada desde la época colonial hasta nuestros días, ¿esto está cuantificado? Porque digo, ¿cómo contestar a la deuda externa
con deuda ecológica si no hay una cuantificación del valor de esa explotación, por lo menos en lo que es los territorios del Estado Nacional, o cuál sería la estrategia, más allá de una estrategia de carácter teórico para mostrar cómo funciona el extractivismo, en términos prácticos, cómo desde esta teoría de la deuda ecológica versus esta deuda supuestamente externa financiera, cómo contestar desde lo práctico, desde lo concreto. Claro. Bueno, en principio es, como vos decís, es como ponerle un valor a esto, ¿no? Es algo muy complejo y no, ¿cómo decir? No tiene precio, es algo muy difícil de... Y ahí se empiezan ahí a abrir también distintas cuestiones vinculadas a la mercantilización de la naturaleza, ¿no? Y hay tantas vertientes que se oponen a esta cuestión porque pareciera que los bienes naturales, si uno les pone valor, está habilitando a mantener esta depredación, ¿no? Entonces, la cuestión acá que se plantea desde la deuda ecológica tiene mucho que ver con otro concepto que es el de comercio ecológicamente desigual. ¿Y esto qué es? Que desde los países del sur global estamos obligados a vender o tenemos nuestra canasta de exportaciones reprimarizada, es decir, basada en commodities, cuyo valor está puesto a nivel internacional y que poca capacidad tenemos desde el sur global de poner un valor, por ejemplo, al precio de la soja, y estas exportaciones están subvaloradas, es decir, no toman en cuenta justamente las externalidades vinculadas a la extracción, a su extracción o a su obtención. Entonces, esta cuestión pone en una desigualdad incluso a los países del sur global con los del norte global en cuanto a las canastas de exportación y de importación. Entonces, genera esta tensión constante en los déficits de balanza comercial. Es decir, que exportamos productos de bajo valor agregado y necesitamos constantemente importar productos de alto valor agregado que provienen justamente de los países del norte global que pudieron y que históricamente demandaron estos recursos o estos bienes naturales desde el sur. Ahora, yo me imagino que ustedes están insertas en una corriente de pensamiento que es desde la economía, desde la teoría política, desde, no sé, la teoría feminista. Nosotras venimos diciendo que el extractivismo es un modelo, un sistema del capitalismo global que funciona con estas lógicas y que toma como bienes dados, como un dado infinito la naturaleza y invisibiliza el trabajo de las mujeres, para citar algunos ejemplos de explotación, pero me imagino que esto está dentro de una corriente y una articulación con organizaciones de otros países, que estamos haciendo fuerza desde las instancias de articulación, por lo menos del Mercosur o de la América Latina, que es la más rica en bienes naturales que hoy son depredados y uno de los países o de los países del mundo más endeudados. Entonces, ¿cómo se discute eso en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito de la CEPAL, en el ámbito de la disputa con los organismos financieros internacionales que además, como han nacido algunos de ellos al calor de Bretton Woods y son organismos intergubernamentales, deberían atenerse a los marcos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la protección del ambiente y en la protección de los derechos de las personas, pero eso no pareciera suceder. ¿Dónde se discute esto? ¿Cómo lo discutimos? Mirá, primero habría que agradecer a los estados que se pusieran a la cabeza de esta discusión, ¿no? Bueno, ahí se empiezan a abrir varias cuestiones que se atraviesen y que se analizan incluso en el capítulo del que supuestamente estamos hablando del IAF, ¿no? Que tienen que ver con estas conversaciones se realizan muchísimo entre organizaciones de sociedad civil del sur global, ¿no? Hemos tenido conversaciones, por lo menos en el caso particular nuestro, con organizaciones que están en Asia y que tienen una dificultad similar frente a lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional y las
condicionalidades que ponen estos organismos frente al repago de la deuda, ¿no? Entonces se empiezan a abrir distintos focos de trabajo, de pensar de manera conjunta de cómo se podría exigir, por ejemplo, al FMI cuestiones vinculadas a la devolución, al repago de los intereses, máxime cuando estos propios organismos empiezan a hablar de cuestiones climáticas o empiezan a mostrar una cara pública, por decirlo de alguna forma elegante, de que se preocupan por las cuestiones climáticas. Ahora, ¿qué pasa cuando uno empieza a revisar la letra chica? ¿No? Bueno, nos encontramos con situaciones que no quedan tan claras cuánto se preocupan realmente por las cuestiones climáticas. Por ejemplo, hay dos documentos que tiene el Fondo Monetario Internacional donde analiza la situación argentina, son el Country Review que le llaman ellos, el perfil de país, uno en 2018 y otro en 2020, donde mencionan las cuestiones de sequía que atravesó el país en 2018, pero que Argentina tenía la capacidad de reponerse no solamente frente a la disminución de las exportaciones del agro, gracias a vaca muerta y la explotación de vaca muerta. Y en 2020 vuelve a hacer mención a la importancia de la explotación de vaca muerta con el foco puesto en la exportación de petróleo y de gas derivados de este yacimiento. Con Guillermina estuvimos estudiando lo que pasa con el Banco Mundial y las inversiones que tiene el Banco Mundial en Argentina, digamos, los préstamos que da el Banco Mundial en Argentina. Y también encontramos datos interesantes. Sí, en los últimos 25 años aproximadamente, el Banco Mundial financió el doble de proyectos referidos a combustibles fósiles de lo que financió en energías renovables. El 88% más de los proyectos fueron a combustibles fósiles, sea extracción o refinación, y el resto... ¿Eso vos decís, eso en Argentina o en el mundo en general? No, eso puntualmente en Argentina. De todas formas, en 2019, que esto también es un dato que está en el IAF, y temas referidos al Banco Mundial. En 2019, a pesar de este enfoque que le quieren dar, ellos le dicen inversiones climáticas o crecimiento verde, solo el 30% fue a inversiones más bien amigables con el clima. Y el resto, todo lo contrario. Entonces, a pesar del perfil que están diciendo y el compromiso que tienen que empezar a ser más fuerte las acciones. Ahora, algo que yo me pregunto es lo siguiente. ¿No se podría pedir una reunión con el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina y las organizaciones no gubernamentales que estamos en la temática ambiental, social, económica, una reunión ampliada para conversar estos temas? Porque hay contradicción entre lo que el Banco Mundial, organismo del sistema de Naciones Unidas, y UNEP, están diciendo. Eso para mí es una acción estratégica importante, por un lado, de incidencia sobre el propio sistema de Naciones Unidas. Y la otra situación es, me parece que hay que pedir o profundizar una reunión con las autoridades nacionales, porque yo creo que los primeros que tienen que estar convencidos de que hay que cambiar el modelo y que tenemos que encarar una discusión seria con los organismos financieros internacionales en otros términos, tienen que ser las propias autoridades locales. No importa cuál sea el ministro, porque en realidad lo que están haciendo es respondiendo a los intereses económicos de los sectores extractivistas y no es la excusa la deuda, porque habría otras maneras de entrar en esa discusión. Y después, lo que me preocupa es los indicadores mentirosos del propio sistema internacional, que es una especie de greenwashing de la burocracia de los organismos financieros internacionales, que nos hacen llenar planillas, a ver la perspectiva de género, el impacto ecológico, pero eso en definitiva tiene una línea principal que es de continuar depredando. Entonces, los nuestros son los nuevos espejitos de colores, pink y green y pink. O sea, el fondo de la cuestión sigue siendo
Vaca Muerta sigue adelante, el fracking sigue, no sé, sigue habiendo terremotos en la cordillera y no pasa nada. Bueno, por eso ahí, primero con respecto a por ejemplo, este documento que armamos del Banco Mundial, que lo armamos con el Bank Information Center, o sea, no solamente lo trabajamos desde FAM, lo enviamos a representantes del Banco Mundial solicitando o abriendo la posibilidad de una conversación. Bueno, pasó un año y no nos contestaron, no sabemos si no habrán recibido el correo electrónico o qué pasó. Pero bueno, sabemos de estas dificultades y estas cuestiones. Nos parece interesante remarcar esta situación, justamente esto que vos decís, ¿no? Los espejitos verdes, o se pinta todo de verde, de repente si hablamos de economía, que hablamos de economía verde, y no estamos hablando de economía verde, y no vamos a hablar de economía, digamos, porque necesitamos hablar de un cambio de modelo, y si no hablamos de cambio de modelo, de una transición en este contexto de crisis, no vamos a hablar más, porque este es el momento de repensar el modelo en el que estamos insertos, porque tenemos que salir de esta crisis que generó el propio modelo, si no vamos a quedarnos constantemente en un círculo vicioso y no vamos a salir nunca más. Creo que es importante en ese sentido pensarlo, incluso también debatir, ¿no?, esta cuestión, porque también últimamente se empezó a hablar, vos hablabas de conversar con representantes de gobierno, y en esta misma entrevista que vos mencionás del ministro de Ambiente, él habló sobre el tema de canje de deuda por acción climática. Y no sé, Guillermina, y no es un tema que se menciona por primera vez. Ahora. A eso me refiero con los espejitos de colores. Entonces, sí, claro, van a pagar por contaminar. Es eso el principio, esa es la idea. Y bueno, la idea es evitar que eso suceda, ¿no? Como romper este círculo vicioso que te estoy diciendo, porque si no siempre nos vamos a quedar ahí. Y después, digamos, las externalidades quedan en los territorios. Nosotros, que hicimos un pedido de acceso a la información preguntando puntualmente a qué se refieren con la cuestión de canje de deuda por acción climática, porque, como decía María, no es la primera vez que se menciona, el mismo Cabandier en otras entrevistas también dijo, como vos dijiste al principio, María José, él fue como el más específico, porque dijo hasta dejar de pagar algunos de los millones de dólares que tenemos que pagarle al FMI y esa plata invertirla en parques eólicos, porque sabemos que en Argentina para pagar los dólares de la deuda no lo podemos hacer sin contaminar. Eso lo dijo también en alguna nota. Entonces, y también, el presidente y el ministro de Economía también hicieron referencia al canje de deuda por acción climática. Entonces, es un tema que en lo discursivo está apareciendo mucho. Estaría bueno profundizar, poder entender de qué están hablando. De todas formas, en las acciones, hasta el momento, no hay mucho. Conocer qué implica, ¿no? Si a ustedes les parece, nosotros por el trabajo que estamos haciendo como Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y por el trabajo que estamos haciendo como Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir, y como nosotras somos punto focal de CONOSUR, de las organizaciones de la sociedad civil, de CEPAL, venimos dialogando mucho con el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina. Yo me ofrezco, si quieren, a que hagamos un mail o un documento o me mandan el documento y yo lo reenvío a él para tener un diálogo interagencial con los representantes de las diferentes agencias que tienen que ver con esta cuestión, con esta discusión, para que primero podamos tener ahí un diálogo. Y me parece que igual que estamos haciendo con el tema de humedales, que hoy recordemos que a las 19 horas vamos a estar con el hashtag de Ley de Humedales Ya, pidiendo para que la Cámara de Diputados trate en comisión conjunta el proyecto de ley de humedales que
está varado allí con solamente un dictamen de la Comisión de Ambiente y que se han juntado más de 380 organizaciones no gubernamentales de todo el país para insistir sobre el tratamiento de este proyecto, que digamos que es otra de las caras del mismo problema, porque obviamente una ley de humedales le va a poner tope, igual que la ley de glaciares, si se aplicara correctamente, a la minería a cielo abierto, a la depredación sojera en algunos campos, a la deforestación en otros. Entonces, es muy importante que pudiéramos con este grupo de las 380 organizaciones que se sumaron por el tema de la ley de humedales, también exigir un debate sincero, franco y poder hablar sobre los temas de deuda, ¿no? Me parece que es vital. Y además, el presidente, el ministro de Economía, lo tienen que ver como una ayuda, un apoyo, con una nueva línea argumental. No es un conflicto donde ellos tienen que terciar entre lo que nosotros pedimos y lo que piden los otros. Creo que los ayuda a reformular el debate con los organismos internacionales. Por eso me parece tan importante que atiendan el reclamo, ¿no? Sí, creo que ahí el desafío está puesto en que este reclamo debería estar basado en un cambio de modelo de desarrollo, ¿no? Ellos mantienen este modelo de crecimiento basado en el aumento de las exportaciones, que es el modelo que se impone desde el norte. Y mientras se mantenga esto, va a ser difícil, me parece, responder desde otra forma que no sea el extractivismo. Entonces el riesgo, me parece, o la dificultad está puesta ahí, para este debate. Sí. Después, bueno, chicanas berretas, ¿no? Los pro minería que nos agreden y ustedes que hablan desde las notebooks y los celulares que están compuestos por piezas minerales. O sea, nadie está diciendo que vamos a poder acabar con los combustibles fósiles ni de un día para el otro, y siempre, aún en los países más avanzados en energías renovadas y en otro tipo de energías, siempre va a haber un residual de combustibles fósiles o algún tipo de minerales seguramente son imprescindibles, pero una cosa es que esto sea una cuestión menor y residual y otra es que haya una depredación de toda índole y simplemente por un tema de acumulación de riquezas, ¿no? Sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo y no sé si quieren dejar algún contacto con ustedes para la gente que esté interesada en este tema. Nosotras estamos en las redes de FAN, digamos @FANArgentina. Después está, bueno, el contacto de prensa @fan.org.ar si nos quieren contactar. Y bueno, cualquier idea es más que bienvenida para que la acerquen. Y me gustaría dejar una frase que leí hoy en un artículo que publicó Laura Rocha en Infobae sobre el reporte del IPCC, que me parece que es muy buena, que es una frase de Diane Blake Lane, que es de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, que dice que el principal obstáculo no es el dinero, no es la tecnología, no es la voluntad política, es el resultado del miedo de una industria dominada por los hombres a perder su poder. Me parece que es muy claro. Después la frase. Está en la nota que publicó hoy Laura Rocha en Infobae, yo ahí la compartí en un tweet que es @martidipaola, por si quieren buscar. Muy buena esa nota para tener un resumen de lo que es el reporte de IPCC de hoy. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo habernos acompañado y por supuesto seguimos en contacto. Recordemos que María Marta Di Paola ha sido también una de nuestras galardonadas de la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir en este último evento virtual. Sí, tengo acá mi diploma, siempre cerca por las dudas. Buenísimo, mi amor. Y un beso grande también, Guillermina French. Ellas son de FAN y bueno, un gusto de haberlas recibido en nuestro bloque de Ecofeministas. Muchas gracias. Y seguimos con más Café con Luber. Chao. El circuito perfecto de la comunicación a solo un clic de distancia.
Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, y seguimos en Más Café con Luber, después de hablar de los derechos que tienen que ver con el ambiente, el buen vivir, la naturaleza, la salud. Vamos a continuar con la salud en este momento en el que tantas desgracias suceden sobre la faz de la tierra, producto de la pandemia, y tan necesario es que las personas tengan acceso a la salud, condiciones justas, equitativas. Ya en la Argentina venimos de un cuadro de situación que es complicado porque se instaló en el ámbito de la salud lentamente, pero fundamentalmente en la década de los 90, la privatización de la salud. Si bien tenemos un sistema de salud pública y hay muchísima gente con obras sociales, bueno, al haber menos trabajadores formales, mucha gente se queda en el sistema de salud pública, pero la gente que pudo pasó a sistemas privados de salud. Y somos rehenes de este sistema privatizado de la década del 90, cuando además también, dependiendo del gobierno que se tenga, hay momentos de mayor rigurosidad en el control de las prepagas y otros momentos de laissez-faire, y ahora estamos en una nueva pulseada con las prepagas que anunciaron un aumento. El gobierno nacional les había puesto un tope del 10%, desde las organizaciones de defensores de consumidores y usuarios estábamos en contra de ese aumento, más en este momento crítico. Sin embargo, las prepagas presentaron un amparo para que ni siquiera tengan ese límite del 10%. Para hablar de esto hoy nos acompaña Osvaldo Bassano. Él es un experto militante de esta causa de defender los derechos de los consumidores y de las consumidoras, y es de ADUC, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Así que le damos la muy bienvenida, y él ha encabezado una nota que le mandamos a la ministra de Salud, firmada por todas las organizaciones de usuarios y de consumidores del país, para que no se ponga este aumento en vigencia. Pero queremos, Osvaldo, que nos amplíes y nos cuentes cómo estamos con este tema. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Sónica. No, muchas gracias a vos por invitarme. Un abrazo muy grande a los oyentes y a vos y a tu gente por invitarme. Concretamente, nosotros habíamos hecho una petición. Primero habíamos estudiado muy detenidamente la resolución que dispuso el incremento. Habíamos visto algunas irregularidades, pero la imposibilidad por algunas circunstancias jurídicas de iniciar algún amparo o alguna medida judicial nos convenció de iniciar administrativamente. Por lo tanto, iniciamos en la mesa de entrada del Ministerio de Salud el pedido expreso de con distintos temas de la revocación de la resolución, o por lo menos mitigarla, porque en el fondo a enero del 2022 va a significar casi un 62%, 63% de incremento, mucho más allá, como siempre, de los golpes inflacionarios y mucho más allá del incremento de los saberes. Hay que saber que entre 1.200.000 y 1.500.000 son los usuarios del sistema que pagan por ventanilla. El resto de los 6 millones y medio son trabajadores que les descuentan de sus saberes, es decir, que están constreñidos a un ingreso fijo. Y estos incrementos, más allá de lo que puede ser el incremento de los saberes o el incremento de la inflación, es muy fuerte.
Por otro lado, lo que nosotros vemos es que hay una serie de violaciones a la ley de medicina prepaga y a los decretos 1991 y 1993 del año 2011, donde textualmente no dan plazo para la aplicación del aumento, sino que tendrían que haber estado entre 30 y 60 días antes, avisando al consumidor antes de aplicar el aumento. Ya hay fallos al respecto. Y por otro lado, se sigue con la misma, yo le diría corruptela, pero es lo que viene existiendo desde la sanción de la ley, que lo habíamos manifestado en la nota, que después todas las asociaciones adhirieron y ya ha sido reiterado el viernes pasado ante el Ministerio de Salud, en la cual en vez de hacer un estudio pormenorizado por cada empresa de medicina prepaga, que al fin y al cabo son empresas de seguro y de entidades financieras, que se comportan como entidades financieras, allí deberían hacerse una investigación, una presentación de balances, inversiones, actividades, cantidad de afiliados, cuáles son los servicios que les prestan los afiliados, y honestamente eso no se hace. Se le da un incremento general a todas las empresas de medicina prepaga y se violenta 3 o 4 ítems jurídicos, desde el abuso de posición dominante, la ley de defensa del consumidor, lealtad comercial, defensa de la competencia y por último la ley de medicina prepaga, que no es que autorice literalmente que se pueda aumentar así en conjunto a todas las asociaciones. Esto ya antiguamente todos los organismos veníamos manifestándolo, inclusive con el delegado, que oportunamente teníamos las asociaciones que era de ACOC, que oportunamente presentó notas en la superintendencia, pero bueno, es complicado porque la presión, como bien han dicho vos cuando comenzaste a hablar, estos muchachos se dedican a presionar en forma directa e indirecta al gobierno y en forma directa a los usuarios, así como son capaces de negarle la prestación médica a un usuario, también son capaces de no aumentar a los servicios de salud, a los efectores de salud, a los médicos y a la gente que está en enfermería para que salgan a la calle a pedir que les dé aumento. Son de los más bajos que hay esta gente. Estas empresas han quedado en manos de entidades financieras. Y este tipo de situación, que la salud esté en manos o manejada por personas que no tienen el convencimiento de la salud o por lo menos el don de gente para atender a la salud y la vida de las personas, evidentemente está poniendo en vilo a la vida de toda la ciudadanía. Por eso cuando hace poco Cristina manifestó claramente en un discurso que se debería congeniar los 3 sistemas, el público, las obras sociales y la medicina prepaga, era pura y exclusivamente para terminar con estas barbaridades que al fin y al cabo termina siendo perjuicio para el consumidor. ¿Cómo podemos seguir adelante con esto? Porque es interesante que la vicepresidenta haya dicho esto, pero por un lado deberíamos insistir en esa línea de trabajo de un sistema único de salud, aunque tenga varias, con un subsistema, pero con un seguro único de salud para todos, con mayor equidad en las prestaciones. En ese sentido, no sé si sabés si hay proyectos de ley presentados, si pudiéramos tomar contacto con las comisiones en diputados, tanto de salud como de derechos de usuarios y consumidores para hablar de estos temas. Eso como en el largo plazo. Y en el corto plazo, ¿qué deben hacer y pueden hacer las personas que tienen una prepaga para ponerle un stop? Obviamente les van a descontar, pero le tienen que avisar al empleador, le tienen que notificar a la prepaga que este aumento es ilegal. ¿En qué situación nos encontramos? En principio yo creo que el decreto de la ministra con el tope del 10% debería regir hasta tanto se dirima el amparo presentado, o vos sabés si salió alguna cautelar que desbloquea libremente el aumento a lo que se les dé la gana.
Primero, en el Congreso no sé si hay algún proyecto de este tipo. Imagínate que esto tiene que pasar por la Cámara de Diputados, si hay una mayoría bastante pronunciada en contra de que no se toque la ley de medicina prepaga, y eso es uno de los problemas que tenemos todos los argentinos, no solo los afiliados a la medicina prepaga. La medicina prepaga ha sido uno, conjuntamente con el Estado gobernado hasta el 2019, que cerró más camas, porque aparte de haberse cerrado hospitales públicos, se cerraron camas de hospitales privados. Así que hay muchos diputados en el Congreso de la Nación que tienen una contradicción bastante pronunciada en contra de los consumidores. Yo soy muy negativo con esto. Con referencia al reclamo que tiene que hacer el consumidor, está relacionado con el primer mes. Perdón. Perdóname, esa mayoría está integrada por gente de Cambiemos, pero también me estás diciendo, porque para tener una mayoría no es solamente los que ahora están en la oposición, vos decís que dentro del Frente de Todes también hay gente que está en contra de tocar... No, el Frente de Todos no, pero no alcanza los votos. Ah, ok. Ese es el problema. No alcanzan los votos. A ver, nosotros en la Argentina debemos realizar una reforma a favor del consumidor, incluyendo los proyectos que hay de modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay una, digamos, un retraso en el entender que estamos en el siglo XXI y el consumidor necesita recibir una protección extra para adquirir productos y servicios para su existencia vital. Entonces no puede haber normas en las cuales el consumidor tenga que lidiar con abusos. En el caso concreto de la medicina prepaga, la Argentina en el tema jurídico tiene una asignatura pendiente que se había comenzado a solucionar antes del 2015, pero con el 2016 y esa mal entendida liberalización del mercado hace que el consumidor termine siendo una parte de entidades financieras, el negocio de entidades financieras que son las medicinas prepagas. Y como estas se han llevado de las narices a las obras sociales, repito, las obras sociales están fuertemente influenciadas por la medicina prepaga, y la medicina prepaga a su vez recibe una fuerte ayuda e inyección financiera desde las obras sociales. Entonces esta conjunción no puede ser lo menos agradable para el consumidor si no se le presta servicios. Y si cada consumidor que cumple años terminados en cero se le incrementan, y si cada vez que va a pedir una atención médica de urgencia no lo atienden, como hemos visto, o cuando hay medicamentos por atención prolongada o enfermedades graves, no se los dan y tiene que irse a un amparo de salud. Y todo eso que engrosa la cantidad de acciones en los tribunales nos lleva a pensar que hoy, por ejemplo, existe una deuda entre las empresas de medicina prepaga con los consumidores que excede los 100 millones de 100.000 millones de pesos. Excede los 100.000 millones de pesos, porque le deben al consumidor de haberle cobrado de más, de juicios colectivos. ¿Y cuándo lo van a devolver? ¿Cuando se fundan? ¿Cuando quiebren todas las empresas de medicina prepaga y dejen el país sin salud? Entonces, este es un tema que debe estudiarse en forma colectiva. Y en forma individual, el consumidor lo que tiene que hacer es ir a hacer la denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud, solicitar que le apliquen los 30 días de comunicación, que es lo que ordena la información previa de 30 días antes de tener que recibir la factura. No quedarse con que le dijeron el día 1 que le van a aumentar. No, eso no corresponde. Si le van a aumentar el mes de agosto va a ser para que a fines del mes de septiembre le llegue la factura, no para que a fines del mes de agosto tenga que pagar el aumento. Es incorrecto, ya lo ha dicho la justicia. Entonces creo que hoy día esto debería ser entendido por las autoridades, en las cuales, repito, los 6 millones de usuarios o más que hay en la medicina prepaga, casi 4 millones y pico son trabajadores que le descuento de las obras sociales. Y por otro lado, recordemos que hasta el 2018-2019 nosotros teníamos entre el 20 y el 30%
de los afiliados a medicina prepaga que habían abandonado la medicina prepaga porque no tenían cómo pagarla. Entonces, me parece que es hora de que se genere un control más estricto. Y la pandemia dejó al descubierto, no sé si te acordás, algunos temas en la ciudad de Buenos Aires o en el interior, en los geriátricos, en las cuales muchos gerontes estaban afiliados a la medicina prepaga. Estos sátrapas, cuando había que hacer los traslados, mandaban a buscar a las ambulancias públicas del SAME. Ellos no salían. Entonces, ¿para qué quiere una medicina prepaga si no atienden a las personas? Eso es de muy baja calidad moral para aquel que es dirigente de una medicina prepaga y demuestra claramente que son entidades financieras. Entonces, el Estado no puede permitir más que los chantajes que sufre, con juicios, con gente en la calle pidiendo aumento. ¿Cuánto es la cápita que le van a dar a partir de ahora a los médicos? Todos los médicos se quejan de la cápita que reciben. Y nosotros pagamos copagos todavía encima en la medicina prepaga. El usuario paga copagos. Entonces, eso es lo que tenemos que evidenciar. Y si no, vamos a terminar con una diferencia de clase. Algunos van a poder curarse y otros no van a poder curarse. Esto me hace acordar mucho, esto nos hace acordar mucho a lo que pasaba con el tema de las AFJP y todo el sistema de financiarización de las AFJP. Esto pasó con las jubilaciones y bueno, hay que dar una vuelta de página y una vuelta de timón en este tema, ¿no? Bueno, nos mantendremos al habla y al tanto para ver qué pasa con este amparo, si hay respuesta de la ministra Bisotti a la nota que presentamos las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de usuarios y consumidores, y por otro lado, cómo sigue la causa, ¿no? Esperemos que nos den la impronta que necesitamos, no porque son asociaciones de consumidores, sino porque hay millones de usuarios, porque esos 6 millones son 6 millones de familias. Hay millones de usuarios que necesitan prestarles atención de salud y eso es importante para un país que está pasando una pandemia de esta naturaleza que afecta a toda la humanidad. Bueno, te agradezco muchísimo. Era Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, aquí pasando por Radio Sónica. Gracias, Osvaldo. Hasta la próxima. Nos hablamos. Hasta la próxima. Bueno, y seguimos con más Café con Luber. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, como ven, mucha tarea para el hogar, más allá de que estamos en tiempo electoral, más allá de que vamos a seguir invitando en Café con Luber a los candidatos y candidatas de las distintas fuerzas políticas, quienes desde la sociedad civil enfrentamos estos temas día a día, tenemos que de alguna manera aprovechar esta instancia electoral para tomar examen a nuestros futuros y futuras representantes. Es muy importante discutir el tema de la deuda, el endeudamiento. No es la primera vez que lo abordamos en nuestro programa y hoy hicimos un aporte, un granito de arena más para que se vea que en realidad la deuda con los pueblos del sur global la tienen los países del norte global y que esta situación a la que ahora nos vemos sometidos es una prolongación de la lógica extractiva que tiene muchos siglos y que podemos revertir si nuestras autoridades también asumen la necesidad de un cambio de modelo de producción y de un cambio de modelo de consumo, y eso implica también una transición energética, una transición en el modelo de producción y de consumo. De eso vamos a seguir hablando siempre en nuestro espacio de ecofeministas y vamos a tratar de hacer los puentes necesarios para que las autoridades nos escuchen. También hablamos hoy de
la situación de los aumentos que pretenden hacer las prepagas. Es indignante que haya más de 6 millones de familias que dependan hoy en situación de pandemia de la salud privada y que vaya a haber un aumento que ni siquiera atiende el tope que había puesto el gobierno en un 10%, del cual las propias asociaciones de usuarios y de consumidores nos habíamos opuesto. Veremos cómo es el desenlace judicial y también la cuestión de fondo es retomar este planteo de que tenemos que avanzar a una reforma legislativa en materia de salud para ir a un seguro de salud único en el cual quienes quieren pueden acceder al sistema privado o pueden quedarse en otro subsistema, pero las prestaciones tienen que ser armónicas y equitativas y lo mismo que dejar de lado estos sistemas de salud que en realidad son cajas financieras, que en realidad no tienen como prioritario el objetivo de brindar salud a las personas en las mejores condiciones. Y bueno, les recuerdo que seguimos con nuestros talleres para mujeres migrantes y refugiadas. Mañana martes a las 17 horas. El taller es Acceso a la Justicia. Vamos a estar con el subsecretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las compañeras y amigas de ASIG y también de la Red de Mujeres para la Justicia. Nos van a acompañar en el taller de mañana. Quienes quieran nos pueden pedir el link por internet, por las redes sociales. Están los flyers en María José Lubertino, en Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y en AMUMRA, la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas. Recordemos también que en estas elecciones, por primera vez, las personas migrantes van a votar de manera directa si tienen su DNI de migrantes, que no necesitan empadronarse. Entonces es muy importante porque esto implica que en muchos lugares, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, son casi 600.000 personas más que van a votar y que están en condiciones de votar. Por eso hay que difundir estos derechos porque también hace a que las personas que trabajan, viven y aportan a la grandeza de nuestro país y de nuestras provincias y ciudades, también puedan ser parte en la toma de decisiones. Y por último, recordarles que también seguimos con nuestro proyecto de Mujeres Cuidadoras a una ciudad que nos cuide a todos, que estamos todos los sábados de 15 a 18 horas y que también pueden ver en las redes sociales cómo inscribirse y pedirnos por privado el contacto para ingresar. Este sábado de 15 a 18 horas vamos a estar hablando de energías renovables, especialmente a nivel Argentina y a nivel de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a estar hablando de presupuesto con perspectiva de género en la ciudad de Buenos Aires. Nos va a acompañar la Asociación de Mujeres de Energías Renovables, la asociación, la ASIG, que viene trabajando los temas de presupuesto de género. Y por último, vamos a estar haciendo el diagnóstico participativo de la falta de cuidados y de la falta de infraestructura de cuidados de la Comuna 6 de Caballito. Allí vamos a estar hablando no solo de la falta de vacantes en las escuelas, de la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad, de los temas que tienen que ver con la falta de atención o cuidado de adultos mayores o de la falta de espacios para la socialización de los jóvenes, sino también vamos a estar hablando de la falta de espacios verdes y de los proyectos depredadores como es la insistencia en el shopping Caballito y la voluntad de los vecinos de hacer en el playón ferroviario de Caballito un espacio verde y público para todos con una gestión participativa. Así que, dicho todo esto, nos vemos la semana que viene con más Café con Luber. Nos vamos a seguir cuidando. Ya nos estamos dando las segundas dosis combinadas. Así que, bueno, todos a vacunarse y a tratar de mantener la calma
y a seguir remando. Un beso grande y hasta la semana que viene. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman.